buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez un martes again aquí en su casita, en sus audífonos, en su lugar de confianza, aquí con un nuevo episodio de A la orilla del mar. Me acompaña Giovanna. Hola, Luis. Y de nuevo, pues Ileana por problemillas no pudo venir, otra vez sin paga. Muy mal. Ya van 2 en su descuento. Muy mal. No le va a tocar para el Buen Fin. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que estuvimos planeando desde que vimos la fecha, desde que supimos que este martes iba a ser el 15. Dijimos... Estaba predestinado ahí. Y dijimos, tenemos que hacerlo, que es mitos y verdades sobre el grito, sobre estas festividades patrias que se celebran siempre en septiembre. En primera, igual les quisiera hacer una recomendación de mi carnalito Moisés. Él hace unos años se empezó a preguntar y cuestionar el hecho de los desfiles. Y dijo, ¿por qué tenemos que desfilar? O sea, ¿por qué no mejor en lugar de desfilar nos enseñan más historia? Porque se dio cuenta de que muchas de las personas iban a los desfiles o veían el desfile y no sabían ni siquiera al desfile. Cuando, por ejemplo, si alguna vez fueron a la prepa, les hacían ir a las marchas. Obligatoriamente, por ejemplo, en mi paraescolar escogían casi siempre a varones, pero se dividían entre varones y mujeres todos los paraescolares deportivos y los mandaban a marchar para el noviembre, los mandaban a marchar el 20 y de para noviembre. Septiembre ahorita. Sí, casi siempre. Y luego, por ejemplo, en mi prepa se dividían los de primer año, creo, eran los que desfilaban en septiembre y los de segundo año los que desfilaban el 20 de noviembre. Pero a mí me chocaban porque ellos les daban, o sea, ese parcial que desfilaban, les daban todos los puntos y no tenían que presentar examen, pero yo sí tenía que presentar el examen por mi condición de persona con notero. Chale. Bueno, empezamos, o sea, bueno, mi hermano empezó a notar estas como cosas extrañas, igual que en la prepa, por ejemplo, a nosotros nos daban, o sea, nuestra calificación de historia estaba igual condicionada a si ibas a desfilar en septiembre o no. Y pues mi hermana empezó a checar mucho eso y hizo creo que 3 videos, de los cuales 2 no está muy orgulloso, pero uno es como su bebé, su orgullo. Su obra prima. Ajá. De hecho, con él ganó un concurso en la ciudad de Monterrey, que pues ya él fue entrevistando a muchas personas que estaban ahí en el desfile, ya sean los mismos estudiantes que estaban desfilando, los maestros o las personas que fue encontrando por ahí en el parque y así, y preguntándoles por qué marchábamos, por qué por qué teníamos que celebrar estas fechas, y las respuestas son impresionantes, o sea, de que no sabemos nada de historia. Amor patrio, etcétera, etcétera, pero, o sea, es un poco en conflicto esa palabra de amor patrio, porque para unas cosas es como, sí, la patria y no sé qué, pero cuando su gente está siendo vulnerable es como, ay, no, es que a ella no es mi patria. Ahí ya no va. Es como que la doble cara del amor patrio. Sí, o sea, amor patrio, marchar, ir a los desfiles, no faltar a ningún grito, emborracharse el 15 de septiembre hasta no poder más. Pero cuando estamos luchando por los derechos de los pueblos indígenas, por que se mantengan lenguas autóctonas, por, no sé, porque las mujeres nos están matando. En general. Ajá, o sea, para cualquier otra lucha, ya no. Están como que, ahí ya no es, lo ves desde una posición privilegiada de que eso no me está pasando a mí, entonces eso no es el México en el que yo estoy viviendo, es otro México, y pues es fragmentar la patria. Pero de nuevo regresa su patriotismo el día que pintan el ángel. No, ¿cómo puede ser que pinten el ángel? Mis paredes, mis muros, mis monumentos, ¿qué les pasan? Mis monumentos ahí colonialistas, no. Mi monumento a Montejo. ¿Por qué pintan a Montejo? A Montejo. Como si no tuviéramos la Glorieta Montejo, el Montejo ¿qué? Sobrino, Montejo tío, Montejo padre, Montejo hijo, muchos Montejos. Todos, sí, entonces está cañón este aspecto patriótico del mexicano. También sería padre, quizá para el 20 de noviembre hagamos un episodio de esto, podría ser bueno, pero pues vamos a hablar
de los mitos y las verdades en este momento histórico que es el Grito de Dolores. Ya sabemos que el grito que se dio en 1810 lo dio el cura Miguel Hidalgo y Costilla, no son tres personas, no es Miguel Hidalgo y aparte Costilla dio otro grito, no. No sé si te pasaba, a mí sí me confundía mucho de niña, pero pues ya a mí me pasaba con Miguel Hidalgo y con Francisco y Madero. Ajá, también. Solo que la I era diferente. También Morelos y Pavón. Yo sí pensaba que eran dos personas diferentes. Oh. Perdónenme, pero ya después estudié más historia y ya supe identificarlos como un solo individuo. Para la carrera, la independencia de México. Sí, quizá no somos historiadoras ni somos como... No, pero les podemos hablar de muchos códigos españoles. Pero nos hemos dedicado a estudiar la literatura desde la época medieval. Ten en cuenta que los textos históricos también son literatura, amigos. O sea, todo entra dentro de esa categoría de literatura. Tus códices son literatura. La verdadera historia de la Nueva España que tengo allá, no lo van ustedes, pero atrás tengo mi librero que habla de la verdadera historia, no la que te conté Hernán Cortés, también es literatura. El de Huamampoma, también. Hay un texto de Huamampoma que habla de Perú. También es literatura y también la tuvimos que estudiar en la carrera. También tuvimos que hacer ensayos de eso. Probablemente no seamos historiadores, pero pues nos ha tocado. Pero le sabemos un poquito y una embarradilla. No planeamos sustituir el trabajo ni la labor de un historiador, pero pues ahí tenemos alguna embarradilla. Creo que también en nuestras carreras son bastante, podemos ayudar con muchos elementos y se pueden ir agregando. No solamente nos dedicamos a literatura universal o literatura después del siglo XX, sino que estudiamos desde muchísimo antes y también los historiadores tienen que ver un poco de literatura y los de antropología. Que eso es lo bonito de las ciencias sociales, o sea que a pesar de que tú te estés especializando en un campo, puedes entrar a muchísimas más cosas, a pesar de que nosotros podamos pues leer muchísimo, pero también tenemos ciertos dotes de comunicación o ciertos dotes de antropología o de historia. Arqueología ahí sí se los debo, la verdad nunca he ido a excavar nada, pero también incluso de psicología, porque tenemos que aplicar ciertos métodos psicológicos para la descripción de personajes, o tenemos que saber muchas cosas, al menos en las ciencias sociales, para poder hablar de lo que queremos hablar, que pues la sociedad no solo está conformada pues de una sola cosa, sino que son muchísimas que abarcan muchos campos. Y les repito, o sea, no es que seamos tampoco expertas. Hay gente que ya después se especializa en ciertos ámbitos. O sea, que por ejemplo estudiaron antropología y después se dedican a la literatura, como varios de nuestros maestros, o que desde la literatura decidieron especializarse en otras cosas. Pero pues en nuestro caso todavía no, porque aquí estamos apenas terminando la licenciatura. Me perdonan. Algún día les diremos, somos expertos en algo. Pero todavía no. Son expertos, Bob, expertos. Y bueno, tenemos que según la historia, como nos la han contado, se hizo sonar las campanas en la madrugada del 16 de septiembre, según nos lo han enseñado. Y esto fue un llamado a la rebelión para levantar armas en contra del gobierno de la Nueva España, que pues ya sabemos que los españoles conquistaron América desde muchos años antes y pues ya estábamos un poquito hartos. Igual eran como que un punto a relucir durante la Nueva España, porque empezaron a proliferar más criollos que españoles nacidos en España y llegados a América. Entonces igual ellos empezaban como que a sufrir estos estragos sociales. Pero Giovanna, ¿qué es un criollo? Exactamente. Un criollo es hijos de españoles nacidos ya en este nuevo territorio que se llamaba en ese entonces la Nueva España, y que pues conllevaba bastante más terreno del que hoy es México. Pero pues eso ya fueron otros estragos históricos por ahí. La bendita Texas. Ya no es nuestra Texas, pero pues ni modo. Texas tampoco quería, no le gustaba mucho la idea de ser mexicana. Yucatán también, pero Yucatán también es otra historia bastante rebelde y rara. Y me acaba de informar hoy mi mamá que igual Chiapas se había independizado durante un tiempo, pero regresó. Y que lo celebraban, bueno, cuando yo iba a la primaria celebraban la reintegración de Chiapas. Y es como, wow, igual, eso es algo que me di cuenta últimamente, por al menos viendo el plan de mi hermano menor, que muchas efemérides son como que la siguiente, thank you next. Por ejemplo, en la facultad a nosotros nos dan el Día de la Raza como día libre, pero recuerdo que cuando yo era niña
el Día de la Raza, pues pintábamos de Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita no, mi hermano, o sea, el Día de la Raza, ¿quién sabe qué es para él? Deberías de preguntarle así como de, bueno, ¿tú qué sabes del Día de la Raza? Ajá, ¿qué te han enseñado de Cristóbal Colón o algo así? ¿O qué hacen el 12? Es que bueno, es algo que estaba platicando con mi mamá, que es un poquito confuso la manera en la que enseñan historia en primaria, Sí. porque primero te enseñan, no hay historia hasta tercer grado, y en tercer grado te enseñan, porque antes tienes un conocimiento del medio, que es tu ciencias naturales combinado con un poco de historia y sociocultural, por así decirlo. Y en tercero te enseñan historia, pero te enseñan la historia de tu entidad. Y por ejemplo, si eres de Quintana Roo, no vas a entender muchas cosas porque es un estado reciente, o sea, no va a tener la misma historia que, Ajá. pues, no sé, Guerrero. Es un poquito complicado. Y cuando le quieres enseñar la historia, pues el niño va a tener que remontar muchísimos años más atrás, Ajá. porque en cuarto ven historia de México y en quinto creo que igual, y ya hasta sexto ven historia universal. Entonces está como que... Súper confuso. Sí. Sí, igual mi hermano me estaba diciendo, mi hermano mayor es arqueólogo y él estaba ayudando ahorita a uno de mis primos con el Aprende en Casa y viendo todos los programas y se dio cuenta de que como que estaba muy rara su enseñanza de la historia y se quedó así como, bueno, ¿qué están haciendo aquí? No entiendo. O luego también enseñan la historia de una manera que a los niños les resulta bastante confusa, que es lo que me estaba diciendo mi mamá hace unos días, que luego en septiembre igual celebramos lo de los niños héroes y luego está la independencia, entonces a los niños se les cruza mucho esta parte y piensan que como primero es lo de los niños héroes en fecha de Ajá. septiembre, Primero piensan que pasó es antes que primero en años y después pasa la independencia, entonces pues no, está medio confuso ahí. Y luego hasta también, eso nos salvamos con la revolución. Imagínate si la revolución hubiera sido antes, pero ellos van a pensar primero que tuvimos una ajá, que la revolución y que luego nos revolución. independizamos. Sí, o sea, estaba muy raro y después también nosotros mismos hemos hecho ciertas imágenes de héroes patrios que pues mi mamá dice, bueno, ¿por qué le enseñamos así a los niños? Porque, por ejemplo, de Miguel Hidalgo siempre para material infantil, para material de primaria, nos ponen unos Miguel Hidalgo chiquitos kawaii y dice mi mamá, los niños han de pensar que Miguel Hidalgo es una caricatura y también hacen figuritas de los niños héroes, pero también son niños, o sea, sí los ponen como niños y pues como ya No sabemos eran tan no niños. eran tan niños, tendrían unos 18, entre 18 y 20 y tantos, pero en ese momento no eran considerados todavía como adultos, Adultos. ajá, Y todavía no se existía, consideraba que fueran tengan en niños. cuenta que igual es adolescente joven, no entraba en discusión en ese momento porque o eras niño, eras un infante, o pasabas a la vida etapa adulta, no No había hay esa una transición de transición, adolescente, ajá. juventud. Y pues Entonces, eso es algo bastante más reciente y también pues pasa en cuentos y pasa en muchas otras cosas que vemos que los niños en realidad no son niños, son adultos chiquitos, chiquitos de tamaño, pero adultos al fin y al cabo según la sociedad en ese momento. Esto de la adolescencia y de esas transiciones es algo muy nuevo. Y pues vamos con los mitos. los mitos, Aquí ahora sí. dice como que el primero de si en realidad hubo un llamado a la independencia. En primero como que ponen mucha en duda que es realmente lo que pasó, porque algunos creen que Miguel Hidalgo quería que los criollos llegaran al poder del país, no tanto Ujú. que nos Que todos independizáramos los tal demás. cual. Sí, Ajá. creo que, bueno, en varios de los textos que se llegan a apreciar se habla mucho, incluso se retoma muchísimo tiempo después con José Vasconcelos, que habla del criollismo, y el criollismo fue el eje central de, pues, la independencia, porque no era como que yo buscara, se me hace que quiero independizar a los indígenas, y a los negros, y a los zambos, y a todos los demás, pero, ¿cómo lo haré? Sino que en realidad era el criollo que era el siguiente en la obtención de Ujú. privilegios, que llegara a ser el primero y que en sí España ya no controlara las cuestiones en la Nueva Políticas, España. ajá. También hay otras confusiones ahí históricas diciendo que como en ese momento el rey Fernando VII
estaba en unos tratos con José Bonaparte, el hermano de Napoleón, como que lo que Fue querían. cuando fue la invasión francesa a España, ¿no? Y Ujú. Bonaparte dejó a su hermano como rey. Sí, y lo Ah, que según decían es que Miguel Hidalgo lo que quería era como apoyar el regreso de Fernando VII y que ya no hubiera esta intervención francesa en el gobierno, pero otros dicen que de plano no, que Hidalgo sí estaba de acuerdo en la independencia absoluta de España y de Francia, en sí, que el territorio fuera ya independiente y que fuera algo totalmente, bueno, no en ese momento mexicano, pero sí pues no español, o que ya fuera un territorio aparte. Y pues está ahí esa confusión. Según la página de la BBC, que es la que estamos siguiendo ahorita, que se apoyaron con un historiador llamado Carlos Errejón, que es un especialista en el movimiento independentista. Dice que pues en el libro de cuarto grado es cuando se ve esto de que Miguel Hidalgo quería como separarlo, pero de Francia, y ya después él dice que no, que él cree que la independencia debía de ser absoluta según Miguel Hidalgo. Es algo que, o sea, es algo que se podría plantear porque, por ejemplo, si lo ves del lado de desligarse de España para convertirse a Francia, pues iba a ser un poquito más accesible, pero esto de desligarse por completo de los dos les iba a costar muchísimo más, Sí. Entonces está como que en duda. Todavía bueno, también hay... todo esto, no hay como que manera de saber específicamente qué pasó. O sea, nos podemos ayudar en los textos, pero también hay que ver que los textos fueron escritos por personas, o sea, por personas que tenían cuestiones políticas, ideales, que tenían ideales, que tenían sus propias opiniones, o que tenían influencias también. No nos podemos basar tanto siempre, por ejemplo, en solo una persona, porque puede ser que su perspectiva esté influenciada de manera religiosa, política o así. Y cada uno cuenta su historia y su manera de ver las cosas. Siempre nos lo pusieron en la carrera como, ok, si pasa ahorita un accidente y un coche atraviesa la pared, somos, no sé, 30 personas las que estamos aquí presentes. No es lo mismo lo que va a ver Citlali, que lo que va a ver Giovanna, que lo que va a ver la maestra, que lo que va a ver, no sé, Ileana del otro lado del salón, y así. Que lo que va a ver el conductor que ya estaba en ese momento. O sea, yo puedo decir, de seguro el conductor estaba muy en mi perspectiva, porque vi cómo manejó y sí, pero puede ser que el conductor no lo estuviera y que tuviera otra historia de cómo pasó algo y que haya tenido que doblar, etcétera, etcétera. Entonces hay distintas perspectivas del mismo hecho. Por eso llama mucho la atención la manera en la que titulaban sus libros. Por ejemplo, el que les mencionaba de la verdadera historia de la Nueva España. Entonces es la manera de darse credibilidad de lo que yo estoy contando, es lo que realmente ha pasado, porque yo lo viví, pero obviamente no es la visión completa de lo que ha pasado. Porque también tenemos, como siempre, la lucha entre la visión de los vencidos y la visión del vencedor. También. Y luego normalmente en los libros de historia, y quien escribe la historia suelen ser los vencedores y dan otra perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, teníamos una compañera que era española en la carrera, que nos decía que en España le enseñaron que la independencia fue como un proceso muchísimo más suave. O sea, que los españoles no castigaban. Que eran como súper amables, súper lindos con los indígenas, con las personas mexicanas, o sea, con las personas que estaban ahí, que eran así como súper lindas con los criollos, súper cute con todos los pueblos y con los bien. Negros, con los zambos, amigos, los amigos son amigos. Y que estaban todos agarrados de la mano y que de repente llega a México, y más con el maestro con el que estaba con nosotros, que tenían como claras choques culturales con España, choques políticos, culturales y de odio con España. Pues dicen, no, yo no sabía para nada esto, que los castigaban, que los azotaban, que no tenía ni idea. Y si ustedes van a, no sé, a casas o haciendas, siempre hay un lugar que es como una plancha donde pues azotaban a los indígenas, donde azotaban a los trabajadores, y siempre eran o criollos o para demostrar quién era el líder, quién era el que mandaba y quién debía de obedecer, y qué te pasaba si no obedecías. Ahí pues sí, fue una época de podrían decir que de progreso, pero como todo progreso conlleva como que el sudor y dolor de otras personas que no se llevaron nada, literalmente. Sí, son procesos muy difíciles, de los que pues
tenemos que ir aprendiendo, no eliminarlos totalmente, sino sacar los errores y pues irlos checando para no repetir nuestra historia. Para eso sirve. Exactamente. Es algo de lo que platicábamos en nuestro primer episodio. No sé si te acuerdas, mi queridísima Citlali. Sí, me acuerdo. Y se los repetiré, me lo voy a tatuar en alguna parte. La historia nos define. O sea, hay que saber historia para no repetir nuestros errores. Y va a ser como en la frase del podcast. Tatuado aquí en la frente para que no se olvide. Luego, cuando nos vean con un tatuaje en la frente es que somos nosotros de a la orilla del mar. y le ponemos así como un placazo de a la orilla del mar. Hay que hacer nuestro placazo. Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué gritó Hidalgo? Otra pregunta bastante cuestionable, ya que pues hay muchas personas que lo vieron. ¿Qué gritó? Literalmente pensé que gritó un gran A o algo. O que nada más sonó las campanas y vámonos. Agarren sus armas. Yo sé que es temprano, pero pues ahorita ya estamos más temprano hartos. Empecemos, más temprano acabamos, sale. Sí, y tampoco gritaron, o sea, tampoco Hidalgo gritó lo que gritan los presidentes actualmente. No gritó que viva el Nama, viva la corregidora. Tampoco, o sea, no se pasen. Eso es un texto nuevo que se hizo de hace algunos años, tampoco, no sé cuántos realmente, ni quién escribió. Intervenido por la política de ese entonces, ¿verdad? Sí, y pues no hay registros históricos, por lo cual es todavía una confusión enorme. Se han tomado de los escritos de diferentes personajes que estuvieron por ahí presentes, como el obispo Manuel Abad, que él puso viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Ahí pues cuestionable, o sea, bueno. Pues es un obispo, obviamente sí. Dice viva Nuestra Santísima Madre de Guadalupe, entonces, o sea, está medio cuestionable la cosa. Y se supone que querían pues derrocar el gobierno español, pero está más raro también que digan viva Fernando VII. El siguiente es de Fray Diego Bringas, que dijo viva, o sea, que él piensa que dijo, y Miguel Hidalgo, viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Gachupín se me hace una palabra muy divertida. Eso sí. O sea, yo pensé que gachupines, o sea, bueno, cuando yo era niña, con mis primos y con mis hermanos decíamos gachupín, pero como para decir gacho, que está algo feo, y decíamos, está gachupín. De hecho, todavía lo decimos, creo. Como que, ay, eso está muy gachupín. Pero yo estuve viendo y son unas personas como hidalgos que estaban ahí en esa época y que eran personas petulantes, como muy groseras y así. O sea, nuestra versión no está tan distante de la realidad. Y Lucas Alamán dice que él dijo, viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Me llama mucho la atención es que quiero saber en qué punto histórico llegó la Santísima Virgen de Guadalupe a México. Sí. O sea, ¿en qué momento se generó ese sincretismo? Porque muchos dicen que está fundado en una diosa azteca y lo combinaron pues con María, entonces se creó el Guadalupe, pero pues también está pues la aparición de María en México. Ajá, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo era, yo le diré leyenda. ¿Cómo era el Era Diego, ¿no? Se le parecía creo que sí. Juan Diego. Ajá, que en el Tepeyac. Sí. Y que le en dijo el que cielo una hermosa mañana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Exactamente. Sí, yo me sé la historia nada más por la canción. Y eso por la versión rock de la canción. Perdónenme. Y pues ya investigador que les dijo que trabajó con la BBC para hacer este artículo, dice que, citando al capitán independentista Juan Aldama, que fue testigo, saca que es el que le parece que es como que el más real, que puede ser que dijo más probable, que es: hijos, ayúdenme a defender la patria, se acabó la opresión, se acabaron los tributos, el que me siga a caballo tendrá un peso y el que me siga a pie 4 reales. O sea, casi los chantajeó así como de vamos, les doy dinero. Los independentistas. Sí. Como de vamos, y si les pago se los juro, pero pues vamos, si no, no. Como cuando
tu mamá te mandaba a la tienda y tú ahí como de Exactamente, te mamá los dejaba chetos. quedarte con el cambio. Exacto, para las maquinitas, para los chetos, para algo. Así más o menos se los llevó Hidalgo a la independencia. Luego, Ah, ¿realmente bueno, tenía el estandarte? Hablando de eso. ajá, eso es algo muy interesante porque qué tan preparado había estado Miguel Hidalgo para tener ya un estandarte preparado ya, o sea, vámonos, Sí, let's go, aquí tengo el dinero, tienes un caballo, yo tomo un peso, vámonos. porque Entonces, pues todos hemos visto siempre las pinturas y hay estatuas y todo de Miguel Hidalgo agarrando su estandarte de la Virgen, pero aquí dice, bueno, o sea, realmente sí traía su estandarte cuando dio el grito y pues aquí dicen que lo más probable es que no, que no lo tenía durante las primeras horas. durante el grito. Ajá. Y ya después se bajó y se fue a el santuario de Atotonilco y ahí entra a la sacristía, toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ahí es cuando comienza con su famoso estandarte y de hecho ese estandarte llegó a ser parte de la bandera mexicana durante un tiempo. Entonces, amigos, sí, nuestra bandera durante un tiempo fue la Virgen de Guadalupe. Para que vean la separación de Estado e Iglesia. Uf. Sí, 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 Benito Juárez todavía estaba planeando su siguiente movida. En el cielo, en el infierno, en el abismo, en el no sé cómo le quieran decir, en En el limbo ese donde todavía no nacía. ahí estaba Benito Juárez diciendo, no, separación de la iglesia, por favor. Aquí en este podcast aprobamos la separación de la iglesia y el Estado. La No defendemos todo a se puede muerte. regular de la misma manera. Amistades, seas católico, seas lo que tú quieras ser, ten en cuenta que la religión no va a lidiar con todas las cuestiones sociales con las que el Estado debería estar lidiando en este momento. Siguiente pregunta. ¿Fue el 15 o el 16 de septiembre? Esa es la pregunta que todo mexicano tiene. Que no lo deja dormir. A veces se despierta el mexicano en la noche sudando. Digo, Y dice, ¿por 15? "Uy, ¿Por 16? ¿qué día fue?". Todo Casi todos esto los historiadores culpa. coinciden en que fue en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810. Pero pues como que ahí hay unas dudillas porque dicen que puede ser, o sea, que se cambió la celebración del día 16 al 15 en la noche Porque su cumple. porque Porfirio Díaz, cuando estuvo en el El poder, Porfi. dijo, yo quiero que coincida con mi cumpleaños. Entonces vamos ¿Me a permiten festejar mi cumpleaños igual que la independencia? Porfis. Pero pues aquí también hay uno que dice que hay documentos de la época de la Primera República Federal que indican que desde esas épocas se realizaba, o sea, en 1823 a 1835 se realizaba la conmemoración del grito a la medianoche del 15 de septiembre. O sea, que quizá no tuvo mucho que ver aquí Porfirio Díaz. Dice que, Pero, o sea, ya se había hecho. ajá, que ya se había Y hecho el antes de Porfi Porfirio. dijo, pues ya que lo van a hacer, ahora lo voy a dictar el día específico, ese día es. El investigador Carlos Herrejón dice que trasladar el grito a medianoche fue una cuestión simbólica y retórica. Quizás se reafirmó con Porfirio Díaz, pero esto viene desde la Primera República Federal, en 1823. O sea que ahí todavía está la dudilla. Pero pues casi todo el mundo coincide en que fue en las primeras horas de 1810. Aquí dice que posiblemente alrededor de las 6 de la mañana. Madrugador. Sí, 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 ahí el Miguelito dice, 6 de la mañana, independencia. Porque el que madruga Dios lo ayuda. Exactamente. Miguel Hidalgo ya sabía, ya lo tenía preparado todo. Dijo, si madrugo, me ayudan. Si madrugamos todos, Dios nos va a ayudar. Aquí a las 6 de la mañana, bien listillos. Y pues la última pregunta es, ¿México se hizo independiente en 1810? Y eso es algo que muchos no entienden. No entienden la diferencia entre el inicio y la independencia. El inicio de la independencia sí es en 1810, amistades. O sea, eso no va a cambiar. Pero obviamente no dijeron, me voy a independizar y ya firmaron el papel y ya. Y no Porque fue en cosa de un año, ya ni no fue... existe España. No, fueron 11 años de luchas, amistades. 11 años de luchas. De hecho, el próximo año sí haríamos los 200 años de Sí. independencia mexicana. El próximo año tendríamos 200 años siendo México. El Bueno, 2010... Ni tan México, porque no sería todavía república, ¿verdad? Sí, en 2010 cumplimos 200 años de haber
o sea, de que se inició ese proceso, desde del grito de independencia de Miguel Hidalgo, que ya hemos cuestionado. Pero, en 2010 se conmemora eso, no se conmemoró 100 años de la independencia. 100 años de la independencia se conmemoran el próximo año. Sí, ahorita tenemos 199 años independizados. Pero pues igual siempre invitándolos a cuestionarse de si realmente pues es como el año para luchar o si desde el momento. También lo que estábamos diciendo hace rato de muy patrióticos y todo, pero hay que defender al pueblo mexicano. O sea, hay que defender parejo, amigos. No hay que, o sea, no es porque los hombres los ves peleando vas a defender los ideales de los hombres. También las mujeres ahorita están peleando por sus ideales y no están recibiendo el apoyo que hubieran recibido otras personas si hubieran estado peleando o en esa posición en general. Entonces hay que pensar un poquito en la posición de privilegio en la que estamos también. Y como siempre, o sea, no es malo ser una persona privilegiada, no está mal, todo lo contrario, o sea, qué bueno que naciste con privilegios, pero esos privilegios hay que cuestionar siempre y no hay que cegarnos por ellos. No porque yo nací en cuna de oro voy a creer que todos nacieron exactamente igual que yo. Les platico mi experiencia. Yo cuando estaba chiquitita, o sea, desde hace mucho viajo en avión. O sea, mi primer viaje en avión fue a los 3 meses porque mi familia vive lejos de mí. O sea, viven en Guadalajara, yo estoy en Cozumel y para poder visitarlos por lo menos una vez al año íbamos en avión a visitarlos. Y como yo nací en esa situación privilegiada, yo creía que todo el mundo viajaba en avión y fue como a los 10 años que me di cuenta de que no todos habían viajado en avión y fue un golpe duro y decía, bueno, ¿y por qué no han viajado en avión? Y ahí empezaron a salir otras realidades muy distintas a las mías. Yo tengo el privilegio y de verdad lo agradezco mucho a mis padres y a todos los que han colaborado con ese privilegio, pero mi privilegio no me va a cegar a que hay muchas otras personas que no tienen la misma posibilidad que yo, que por ejemplo en mi isla hay personas que nunca han viajado en barco y pues sabrán que el barco es esencial para salir de la isla. La única manera de literalmente llegar a México es por barco de Cozumel aquí a la parte continental de México. Y hay muchas personas que nunca se han subido a un barco y que les emociona, o también hay muchas personas que no han ido al cine, que no han ido a, no sé, o sea, a la playa. Nosotros tenemos ciertos privilegios. Sí, me sorprende muchísimo esa parte de que hay gente, por ejemplo, en el centro, o sea, hay gente que nunca ha ido a una playa y, por ejemplo, yo nunca he visto nevar, entonces. Y hay gente que ha tenido el privilegio de ver nevar y de ir a la playa. Y hay otra gente que nunca ha visto ninguna de las dos. Y hay otra que, pues, ha visto nevar, hay otra que solo ha visto la playa, pero pues son cuestiones privilegiadas de diferentes partes y no está mal. O sea, yo vivo en una isla, lo malo sería no haber visto el mar nunca, estar como tan encerrada en mi casa y en mi mundo que no haber visto el mar, que es literal lo que me rodea. Lo que está mal es pensar que mi situación es exactamente igual a la de las demás personas o de todo el mundo, o que todos tienen que haber vivido las mismas experiencias que yo, o que nadie, o sea, todos tienen los mismos problemas que yo, y siempre van a haber situaciones muchísimo peores que la nuestra y hay que utilizar nuestros privilegios para darle voz a estas personas. Igual para ellos se utiliza muchísimo la empatía, amigo, nunca olvidemos la empatía, porque a pesar de no haber pasado por esas situaciones, puedes llegar a sentirte o imaginarte en esa situación y puedes ver lo horrible que es estar ahí con el miedo, con la incertidumbre, con el hambre, con la sed, la inseguridad. Entonces hay que ser empáticos con las situaciones, tanto de que nuestros amigos nos cuenten, que se les suceda a algún familiar, que esté sucediendo en el país, aunque no sea de mi vínculo cercano, pero en general. Y pues siempre un mensaje de amor. Los queremos mucho, sean bien empáticos y éticos, tengan muchos valores, ayuden todo lo que puedan. Eso igual vamos a intentar nosotras, no queremos ser hipócritas y decir, ay, hagan todo y nosotros no hacer nada desde nuestra trinchera, no, al contrario, siempre hay que ayudar. Y pues ya saben, si necesitan algo, estamos en nuestras redes sociales, @alaorilladelmarpod en Instagram y en Twitter estamos a la orilla del mar. Exacto.
También tenemos correo, que después lo pueden ver por ahí. Tenemos, estamos en Spotify, estamos en YouTube y nos pueden recomendar, como siempre, con su tía, con su abuelita, con su perro, con sus primos, con sus amigos, con quien ustedes quieran y tengan Gracias confianza. a todos los amixes que empezaron a escucharnos desde que decidimos compartir. No lo habíamos nuestras redes compartido en sociales. Facebook ni en nuestras redes sociales personales. Había quedado como muy escondidito esto. Y de repente dije, bueno, ¿por qué no? Y muchísimas gracias a toda la familia y a todos los amigos que han decidido escucharnos. Dianita en específico. Dianita, te mandamos Dianita. un saludo. Amamos tus comentarios en nuestros videos. Confirmamos, todos tus comentarios son bien recibidos, Dianita. Sí, nos sacaron una sonrisa súper grande de haberlos leído. Te queremos mucho. Sí, besitos hasta Ciudad del Carmen, a mi Carmelita favorita. Y muchísimas gracias por todo. Y los vemos el siguiente martes en un episodio más de A la orilla del mar. Hasta la próxima. Bye. Bye.